Buenas tardes, doctor. ¿Cómo Buenos estás? días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias, Eric. Muy emocionado de saludarte. Yo tenía tiempo de no verte y es un placer tenerte por acá. Le quisiera preguntar, doctor, sobre el estudio que acaban de publicar. Sí. Se publicó finalmente hace poco. Sí, hace poco. ¿Me podría dar un pequeño resumen así del estudio? Sí, claro. Sí, Ari, mira, tenemos un tiempo estudiando pacientes con déficit de atención y otros trastornos de neurodesarrollo, pero TDA obviamente siempre ha sido nuestro interés, tenemos un interés muy particular porque pues es el trastorno del desarrollo que más diagnosticamos. Entonces, siempre viene esta búsqueda de poder tener algún tipo de marcador o biomarcador que nos apoye un poquito en la toma de decisiones en el niño con déficit de atención, entendiendo que el diagnóstico pues es meramente clínico. Entonces de ahí ha surgido todos esos procesos y lo que más ha acercado a podernos dar información valiosa probablemente ha sido la imagen funcional, en este caso la resonancia funcional. Pero la realidad es que los estudios que existen nunca fueron tan concluyentes y hoy en esta época que vivimos, lo platicamos de inteligencia artificial, de imágenes de alta calidad, nos permite tener un interés mucho más puntual sobre el déficit de atención asociado ahora a imágenes y de ahí parte el estudio. El estudio lo que busca hacer es, veníamos trabajando anteriormente con otro tipo de población haciendo estudios funcionales por resonancia magnética. La resonancia magnética es un equipo que se utiliza para obtener imágenes del cerebro, inicialmente estructurales, es decir, nos permite ver cómo está compuesto el cerebro, las estructuras que tiene el cerebro y que se encuentren sanas, porque para eso se utiliza el estudio, pero con cierto software y cierta capacidad humana también, porque aquí es un equipo de especialistas, se puede utilizar para darnos información funcional. En este caso, lo que nosotros hacemos son secuencias funcionales donde medimos cambios en la oxigenación del cerebro para ver zonas que se activan contra las que no se activan. Y así es como partimos en ese sentido. Esta resonancia funcional nosotros la aplicamos en pacientes con déficit de atención y utilizamos un marcador que en este caso fue la prueba MOXO, para poder ir identificando las zonas que se activan, las zonas cerebrales que se activan durante la prueba. Eso en grandes rasgos es el estudio. Obviamente ya nos dejó mucha información que es muy interesante. ¿Cuál fue la razón de la elección de MOXO para esta prueba? Primero porque lo conocíamos desde antes, o sea, MOXO, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes desde hace tiempo atrás, desde las primeras versiones del CPT, y entonces lo conocíamos perfectamente bien y confiábamos mucho en los resultados que MOXO nos daba. Eso fue la primera razón. Y obviamente la segunda es que necesitábamos una herramienta que le permitiera al niño interactuar con nosotros estando dentro del resonador. Y la otra es que hay un paradigma bien establecido en MOXO. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, si tú estudias MOXO como nosotros lo hicimos, nosotros le podemos dar una interpretación por cada segundo de la prueba. Es decir, la duración en minutos que tiene la prueba MOXO, nosotros la pasamos a segundo por segundo, con el fin de que pudiéramos saber qué estaba pasando en la prueba y a la vez en el cerebro de cada uno de los niños. Son 8 etapas. Entonces, ¿hubo alguna que les interesaba más que otra? Totalmente. Digo, es un estudio que se hace por primera vez. No sabíamos qué íbamos a encontrar. Hoy, si me lo preguntas, claro, hoy me interesan muchas etapas y sobre todo lo que observamos en los resultados nos orientarían a ser más exploradores o más exploratorios con ciertas áreas de MOXO. Pero sí, teníamos muchas intrigas al momento de hacer la prueba y teníamos muchas hipótesis. Desde cómo iba a reaccionar a un estímulo, por ejemplo, distractor sencillo, o a cómo iba a reaccionar el cerebro con un estímulo distractor doble, ¿no? Esos eran nuestros primeros cuestionamientos. Pero definitivamente las áreas que más nos interesaban es qué iba a pasar con los distractores, que esas eran nuestras áreas de activación más importantes y queríamos saber qué iba a pasar, sobre todo cuando empezábamos a combinar distractores visuales con auditivos dentro de la prueba y qué fue lo que más nos arrojó resultados. Claro. ¿Cuáles dirías que son las principales conclusiones del estudio? Bueno, el estudio concluye cosas súper interesantes. Primero, confirma lo que muchos estudios nos venían comentando anteriormente. Nosotros, dentro del manejo de déficit de atención, todos los especialistas que nos dedicamos a la salud mental, y no hablo solamente del área médica, sino todos los que intervenimos en el manejo de los pacientes con déficit de atención, muchas veces desarrollamos dentro de nuestra preparación una idea donde pensamos que el déficit de atención es un exceso de energía del cerebro y es una situación donde el TDA es una actividad descontrolada del cerebro y entonces pensamos que los niños tienen muchísima energía y demás y que eso es lo que ocasiona el déficit de atención.
¿Qué fue lo que entendimos después? Que realmente el proceso biológico del TDA es una falta de control inhibitorio. Es decir, los niños con TDA excitan bien. Hay que recordar que en el cerebro, en la parte biológica, tenemos sustancias que excitan, que son excitatorias del sistema nervioso central, y otras sustancias que son inhibitorias del sistema nervioso central. Y circuitos, ahora, que son excitatorios e inhibitorios. Entonces, lo que pasa en déficit de atención es que no tenemos una buena calidad de inhibición. El niño excita bien, pero no inhibe. Y este estudio nos lo deja ver. Esa es la parte probablemente más importante. Es decir, notamos que los niños no inhiben los estímulos. Lo que pasa es que sí los reconocen. Si viene un estímulo auditivo, él reacciona rápido, pero en déficit de atención se deja llevar totalmente por ese estímulo. ¿Qué falta? Las áreas inhibitorias de esos estímulos. Esa es probablemente la parte más importante. Entonces, el déficit de atención está causado principalmente por falta de control inhibitorio. Esa sería la primera conclusión. La segunda, cosas muy interesantes. No necesariamente las situaciones que nosotros notamos como activación del cerebro tienen relación con la distracción de los niños. ¿A qué me refiero? Notamos pacientes que cuando tenían un doble distractor, por ejemplo, un distractor auditivo con un distractor visual, a veces las áreas que notábamos que encendían en la resonancia magnética eran áreas que concordaban con situaciones de atención. Es decir, probablemente esta teoría que anteriormente se escuchaba, donde decían, es que yo para concentrarme a veces tengo que escuchar música, o a veces tengo que tener por ahí algún estímulo que me esté interviniendo cuando yo estoy enfocándome, no está tan alejada, lo vimos. Algunos pacientes puntualmente, cuando llegaban los dos estímulos, extrañamente concentraban mejor. Segunda conclusión. Y por último, lo que nosotros también observamos es el proceso atencional, Ari, diferente a lo que se pensaba hace mucho tiempo. Hoy sabemos que el proceso atencional es un proceso que requiere de diversas zonas cerebrales. Es decir, para que yo pueda generar atención, para que yo pueda generar procesos de inhibición y logre controlar mis impulsos, como pasa con los pacientes con TDA que tienen una falta de control de impulsos, tengo que activar no solo una zona cerebral. Eso también lo vimos. Cuando los niños concentraban y daban clic en el estímulo diana, se activaban varias zonas cerebrales, no solamente la región prefrontal, ¿no? Que muchas veces es la parte más estudiada en TDA, y decimos, bueno, las áreas prefrontales, la parte de ejecución, la parte atencional específicamente ahí, no fue la única que notábamos con activación. Entonces, esto correlaciona mucho con lo que hoy sabemos, que se llama conectoma, y que sabemos que el cerebro ya no funciona exclusivamente por región. Es que esta exclusivamente es la región de la memoria, es que esta exclusivamente es la región de la atención. Ya no es así, Ari. Hoy sabemos que existe una serie de conexiones, de conectomas, donde lo logramos observar, y teníamos zonas cerebelosas que se activaban junto con zonas frontales que se activaban y temporales. Y entonces tú dices, claro, puedo tener una serie de activaciones simultáneas que hacen que el niño conjugue todas estas activaciones para poner enfoque o atención. Y lo que hoy sabemos es que, claro, cada situación y cada paciente podríamos dar una explicación de por qué se activan esas zonas y cómo puede haber un involucro del cerebelo dentro del proceso atencional ejecutivo, y cómo puede haber un involucro de las áreas temporales sobre el proceso atencional y evidentemente de las regiones prefrontales, ¿no? Entonces es súper interesante el poder generar esta información, porque nos permite ser mucho más puntuales y sobre todo correlacionar lo que observamos en los estudios con lo que actualmente se viene estudiando, que es el conectoma. Hicimos un esfuerzo muy importante, muy significativo, para que esta investigación que hicimos, que ustedes la van a encontrar, es realmente algo súper novedoso, nos llevó algo de tiempo, pero al final lo logramos concluir, esté disponible. Entonces, compartiremos ligas y todo, Ari, para que lo puedan ustedes ver y puedan obviamente ya los colegas médicos y demás profundizarse un poquito más sobre lo que hicimos con las secuencias funcionales de resonancia magnética y MOXO, pero es también totalmente libre acceso. Buscamos que fueran open access, y entonces se tiene totalmente disponible para descargas el artículo y lo puedan ustedes checar.